Shabbat Shalom, mis Java y Javerín. Shabbat Shalom, familia, amigos. Con la ayuda del Eterno, hoy damos comienzo al tercer libro de la Torá, el Sefer Vayikra, el libro de Levítico. Levítico en griego latino y Vayikra en hebreo. Y este libro representa una pausa de la historia del pueblo de Israel, el cual fueron liberados de la mano del faraón. Y en esta ocasión el libro lo que nos quiere es dar mucha atención a normas de santidad y de pureza necesarias con la relación de Dios y su pueblo, en el cual pues fue un convenio en el monte Sinaí, ese pacto, ¿sí? Y el libro contiene una serie de leyes para preservar la pureza espiritual, moral y física del pueblo, y contiene instrucciones cómo vivir una vida santa por medio de los sacrificios y la adoración. Para muchos estudiosos de la Torá, de las Sagradas Escrituras, pues dicen que es un libro muy difícil, un libro muy árido, difícil de comprender. Pero si lo leemos con detenimiento, con mucho cuidado, vemos que tiene mucha riqueza, en el cual pues vemos también se denomina, según los eruditos, el libro de la santidad. Y en la versión de los 70 se le colocó el título de Levítico, pues ya que da comienzo cuando Aarón y sus hijos estaban haciendo los sacrificios. Pero si lo vemos en el transcurso de todo el libro, simplemente está hablando de leyes para el pueblo, ¿sí? Y también tiene una totalidad de mandamientos, y su principal propósito está regulado en los sacrificios, los cuales ofrecían los sacerdotes en el Mizkan, en el tabernáculo, y luego en el templo. ¿Sí? Y el libro pues enfatiza como hijos del Eterno que debemos de llevar una vida santa. Recordemos que nos dice, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Y el mensaje pues principal del libro de Levítico es la expiación, el sacrificio, la santidad y la obediencia, en los cuales en el transcurso de las 10 parashot que comprenden en este libro, pues vamos a ir analizando. Bueno, la parashá es la número 24, como dijimos, Vayikra significa y él llamó. Eso lo leemos en el libro de Levítico 1:1 al 5:19. Leamos del 1:1 en adelante. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Entonces acá en esta porción vemos de una forma minuciosa y cómo describe los distintos pasos que tenían que hacer para sacrificar ese animal, para ofrecerlo como una ofrenda. Y vemos que en normas en el cual pues para muchos de nosotros parece algo completamente absurdo, pero que si nosotros leemos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a entender su significado. Como dijimos, esto es una semejanza con el libro de los Hebreos. Entonces miremos, era un animal sin defecto, un macho sin defecto, ¿sí?
y se podían usar 4 clases de animales: el toro, el carnero, la cabra y en otras ocasiones las aves, en el cual le usaban para las personas que eran pobres o extremadamente pobres, el cual ofrecían tórtolos o palominos, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir eso? Que el Eterno mira la ofrenda del corazón, no mira la cantidad ni nada, sino mira la ofrenda que es de un corazón completamente humillado ante el Eterno, ¿sí? Y tenía que ser, el animal tenía que ser de la manada de ellos o de otros propios rebaños. Y como dijimos al comienzo, que es una ofrenda. En hebreo, ofrenda significa corbán. Y corbán, vemos que también hay 5 clases de corbán, ¿no? Que ya es sacrificios, ¿sí? En el cual una persona pues tenía que hacer su ofrecimiento. Y algo también bien importante es que la persona que hacía ese ofrecimiento era ¿para qué? Para tener un acercamiento ante el Creador, suplicándole un perdón, o en muchas ocasiones daba ese holocausto en ofrecimiento al Eterno por un favor recibido, ¿sí? Y también vemos que era una ofrenda que voluntaria. Pero algo muy importante es que el sacrificio tenía que hacerlo la misma persona que lo estaba ofreciendo, el ofendante, la persona que estaba llevando el animal para el sacrificio. Él mismo tenía que colocar su mano sobre su cabeza y sacrificar al animal. ¿Qué nos quiere enseñar esto a cada uno de nosotros? Que así como la misma persona bebía, que el animal sufría en ese momento y era un animal inocente el que estaba colocando ahí, si la persona volvía a pecar, pues ese trabajo que hizo, ese sacrificio que hizo, pues no le tenía ningún valor porque volvía a pecar, ¿sí? Entonces aquí el que el Eterno nos quiere enseñar es que cuando nosotros vayamos a pecar, miremos primero y que nos ayude el Espíritu Santo de Dios para no caer en esos pecados, ¿sí? Porque vemos que el animal era sacrificado, ¿sí? Pero era un animal inocente, ¿sí? Veamos lo que nos dice Oseas 12, 1 y 2. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que antes se hacían esos sacrificios ante el tabernáculo o ante el templo, pero como ya no hay templo, entonces el Señor nos está diciendo acá es que nuestros sacrificios de hoy en adelante debe ser que tratar al máximo de llevar una vida en santidad y en oración, que como dice, de labios, de fruto de nuestros labios. Y también analicemos de una forma muy rápida esos 5 clases de ofrendas. Existían 5 clases de ofrendas. La primera era de holocausto, la segunda de una ofrenda de harina, la tercera una ofrenda de paz, la cuarta una ofrenda por el pecado y la quinta la expiación. Entonces miremos de una forma rápida esas 5 clases de ofrendas. La ofrenda de holocausto en hebreo es olá, que era una ofrenda que sube, una ofrenda y también una ofrenda que tenía que ser quemada a su totalidad. Y el animal, antes de ser quemado, el sacerdote lo revisaba por dentro y por fuera para mirar si no tenía algún defecto. ¿Esto qué nos está enseñando? Que si nosotros vamos a ofrecer algo que sea verdaderamente de un corazón humillado ante el Eterno y de todo corazón, con un corazón limpio, ¿sí? De que cuando nosotros demos algo que sea sinceramente. Recordemos el episodio de Caín y Abel, en el cual pues el Eterno vio con buenos ojos la ofrenda de Abel, pero no vio con buenos ojos la ofrenda de Caín. La otra ofrenda era la ofrenda de harina, que
en hebreo es minjá. Es una ofrenda de cereal o de comida. Eso lo vemos en el capítulo 2. La tercera era la ofrenda de paz, en hebreo, chelamín. Lo vemos en el capítulo 3. Y esas tres primeras ofrendas son voluntarias. ¿Dadas de qué? De un corazón bondadoso ante el Eterno. La cuarta ofrenda era la ofrenda por el pecado, que lo vemos en los capítulos 4 y parte del 5, y significa en hebreo hatak. Y también la quinta, la ofrenda por la iniquidad o por el pecado, en hebreo es asán. Eso lo vemos en la segunda parte del capítulo 5 y parte del 6. Y estas dos últimas ofrendas eran obligatorias, ¿sí? Porque todos hemos pecado y tenía que ser verdaderamente ofrendar por el pecado y por la expiación. Entonces acá a través de esos sacrificios vemos que 4 pasos que dividían ese proceso. El primero era chemijá, que es apoyar las manos. Recordemos que la persona tenía que colocar sus manos sobre el animal. El segundo es biduí, que es una confesión en la cual la persona tenía que hacer una confesión personal. El tercero es akabarak, aen murín, que es quemar las entrañas del animal. Y la cuarta es sericá, que es el esparcimiento de la sangre con el dedo que le hacían los sacerdotes, ¿sí? Miremos lo que nos dice Hebreos 10:4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, en resumen, de los sacrificios de los animales que fueron ordenados por el Eterno, por Dios, para que el individuo pudiera experimentar un perdón de pecados, vemos que tenía que colocar un animal como un sustituto. Esto es el cual un animal que moría en lugar del pecador. Y todos los sacrificios tenían un valor simbólico, hasta que Yeshua se ofreció voluntariamente como el verdadero sacrificio. La Haftará a los profetas lo vemos en el libro de Isaías 43:21 al 44:23. Leamos 43:21 en adelante. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero no me has invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni te he cansado exigiendo incienso. Entonces, en esta ocasión el profeta Isaías está exhortando al pueblo del Eterno que están en Babilonia. El profeta les está recriminando el por qué se desviaron de los mandamientos y de los caminos del Eterno y escogieron más bien el camino de la idolatría. Después del 538, Ciro de Medo permitió que los exiliados regresaran a su tierra natal, pero muchos permanecieron en Babilonia. Y en varios capítulos del libro de Isaías vemos que se centran en que están tratando de convencer a todas las personas que confíen en el Eterno y que regresen a Sión. Y el profeta Isaías está dando una profecía al pueblo en Babilonia, en el cual les está reprimiéndolos alteradamente. ¿Por qué? Porque abandonaron la oración y los sacrificios que era costumbre para ellos, para el Eterno, en el cual pues Dios, si ellos se arrepentían, pues les iba a perdonar. Y el pueblo pues es castigado por nunca traer sus sacrificios ante el Eterno, y por lo consiguiente pues hubo el castigo para con ellos porque no ofrecieron sus holocaustos y sus ofrendas. Entonces, una vez más vemos que las personas dicen creer en Dios,
pero de todas maneras tienen ídolos, tienen sus imágenes y no quieren dejarlos, ¿sí? Y al tener pues esos ídolos nos demuestran que no hay una confianza plena en el Eterno y en la supremacía de Dios. Y los israelitas en ese momento también vemos que ellos se olvidaron de todos esos sacrificios que hacían frente al tabernáculo. Y pues desafortunadamente el ser humano por su naturaleza un poco olvidadiza es ingrato ante el Eterno. Y pues la ingratitud es algo que le duele mucho a Dios, tanto que a los israelitas les dice que congregación malvada. ¿Por qué? Por su ingratitud pecaminosa. Y vemos que al cambiar nosotros esa ingratitud al Creador, siendo gratos, pues ahí reconocemos que el Eterno, que nuestro Dios, es el dueño de todo, el dueño del mundo. ¿Sí? Y vemos que debemos de nosotros ser unas personas agradecidas, y cambiar esa actitud de ingratitud por ser agradecidos delante del Eterno. Nos dice el Rab Shaul, nos dice, dad gracias en todo, ¿sí? Y el agradecimiento es que encaja que no debemos de quejarnos, que creemos en muchas situaciones que como el Eterno no nos responde, Él nos ha abandonado, pero no miremos eso, sino siempre seamos agradecidos en todo, ¿sí? Y no importando la situación que estemos pasando cada uno de nosotros. Entonces depositemos nuestra total confianza en el Eterno. Miremos lo que nos dice Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces todo este salmo es un salmo de alabanza, un salmo de gratitud, de bendiciones del Eterno para con cada uno de nosotros. Entonces, como dice Él nos perdona nuestras iniquidades, entonces que seamos agradecidos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, vemos en el libro de Hebreos 10, del 10 al 18. Leamos del 10 en adelante. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, ofrecida de una vez por siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, durante la parashá hemos visto que el pecador tenía que, para poder recibir perdón, tenía que hacer un sacrificio de un animal que era macho sin defecto, ¿sí? Y hoy el Eterno nos está diciendo que para podernos nosotros acercar a Él es necesario un sacrificio, pero ya no de animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros, una vez y por siempre, nos está diciendo la palabra. Entonces Dios nos está llamando en ese momento que nos reconciliemos verdaderamente con Él, que nos despojemos de esa vieja naturaleza pecaminosa, que seamos sensibles a la voz del Eterno, que obedezcamos a su palabra. Recordemos que tenemos un libre albedrío y nosotros como personas tenemos la libertad de obedecer o de desobedecer, ¿sí? Y miremos que estamos en ese momento siendo invitados a entrar por esa puerta. Yeshua es esa puerta en la cual pues nadie hace exclusión de personas. Él simplemente nos está invitando que todos los que queramos entrar por esa puerta entremos. ¿Y cómo se logra? A través de aceptar a Yeshua como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así como las ofrendas que subían como un olor fragante, así también el Eterno que dio a su Hijo Yeshua HaMashiach como un olor fragante. Veamos lo que nos dice el libro de Efesios 5:2. Y andad en amor,
así como también Yeshua os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, sobre fragante aroma. Entonces, recordemos que Yeshua se entregó como una ofrenda por cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces ahora debemos de nosotros sentirnos agradecidos con el Eterno, agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Yeshua nosotros fuimos perdonados. Entonces que nosotros valoremos ese sacrificio que hizo Yeshua por cada uno de nosotros y que el Eterno infunda en nosotros un temor para que en nuestros corazones no pequemos, y que si llegamos a pecar, pues que verdaderamente nos arrepintamos y no volvamos a caer en ese error de pecado y perdón, pecado y perdón. No, el Eterno no quiere nada de eso. El Eterno quiere que llevemos una vida santa y recta delante del Eterno, ¿sí? Y el sacrificio que nosotros debemos hacer es, como dijimos antes, era con animales. El sacrificio personal que tengo que hacer es al máximo cuando me llegue una tentación. El sacrificio es no caer en la tentación. Si me dificulta o la persona de decir, soltar palabras de alto calibre, groserías, el sacrificio es no tanta la religiosidad, sino cambiar esos aspectos de su vida, a esforzarse para no decir más groserías. Si la persona miente, el sacrificio es no mentir más. Ese es el sacrificio que nosotros debemos de hacer, no de un animal, sino el sacrificio es de verdaderamente un cambio interno en cada uno de nosotros. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Shabbat Tov, una semana de bendición para todos.
Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Shabbat Tov, una semana de bendición para todos.